Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Good night por la noche, Iris, como digo yo. Bienvenidos a este espacio. He venido con este proyecto pensándolo desde hace mucho tiempo, porque la gente también me lo ha pedido, porque yo lo he sentido y porque me ha dado la gana. Entonces, este es el primer episodio. Pero yo no quería lanzarme a contarles algo o a crear contenido de algo que no sabía todavía bien si no me conocían primero. Entonces, ¿quién mejor que les cuente si no es mi hermano? Él es mi hermano, él es Kevin y él pues ha vivido conmigo toda la vida. Bueno, una responsabilidad con un tamaño gigante, ¿no? El tener que llevar las riendas de este primer episodio, que es lo que él quiere hacer, como ya lo comentó, y yo creo que eso lo tenemos muy, muy claro, ¿no? El hecho de ser hermanos, de tener una buena comunicación, de ser buenos hermanos, es lo que ha hecho que yo pueda vivir con él, como lo comentó, tantos momentos bonitos, pero también momentos donde hemos tenido que aprender a estar más unidos como familia, a ayudarlo, porque esta condición o este proceso, que más adelante del video se van a enterar de qué se trata un poco, ha sido bien complicado. Ya, si yo soy el que va a llevar la rienda del video, yo quiero que hablemos un poco y que retrocedemos de lo que fue nuestra niñez, de lo que fue nuestra infancia. Fue una infancia, para mí en lo particular, normal. Fue una infancia normal, fue una infancia simpática, donde no tuvimos lujos, pero tampoco tuvimos carencias, y ya eso lo podemos confirmar los dos. Pero dar a conocer ahorita quién es Harry, o quién fue Harry, antes de tener un evento tan complicado como es la enfermedad de su corazón. Así que sería bueno que nos diera a conocer quién fue usted. Bueno, si a la infancia nos vamos, bueno, mi infancia fue un poquito más, o sea, fue distinta a la suya, porque nos llevamos 3 años y un poquito más. 4 años, póngale, y él con mi hermana se lleva un solo año, entonces, como año y medio. Entonces, ellos dos sí han tenido una infancia distinta a la que tuve yo. Yo considero que mi infancia fue un poquito más, no digamos trágica, no digamos que tranquila, fue una infancia movidita, fue una infancia difícil para mí, porque sí, mi papá fue demasiado estricto conmigo, muy estricto conmigo. Entonces, con ellos dos quizás no tanto, entonces ellos capaz no tengan, o sea, cuando ya ellos nacieron ya yo tenía 4 años, o sea, ya, pero sí fue más fuerte mi infancia que la de ellos. Entonces yo considero que por ahí difiero un poco de él diciendo que fue normal. Para mí no fue normal, fue un poquito traumático. Complicada, bueno, complicadito. Es el hecho, para los que no saben, mi papá ya no está acá con nosotros, ya mi papá partió, pero mi papá fue militar, pertenecía a la Fuerza Armada del país donde somos, entonces era muy cuadriculado. Él era que teníamos que hacer las cosas como él dijera. En el caso de él, pues era un tema bien complejo, porque bueno, él no se podía equivocar, o no, en la casa no había derecho a que nosotros prácticamente nos equivocáramos, porque pues la forma de reprendernos o de reprenderlo no fueron muy fáciles. Sí, la verdad fue gol. No de palos, por si acaso, pero sí, no, por si acaso. No decir, ay, le dieron con un bate. No. Fue un poquito más en casi. Pero no fue así. Pero sí fue muy estricto con él en general, o en particular es con él. Con él sí fue bastante complicada la crianza al lado de mi papá. Por ejemplo, como lo dijo él, en el caso de mi hermana y en el mío, pues no fue tanto. No fue tan complicado, pero bueno, creo que dentro de lo que cabe tuvimos una infancia. Sí, o sea, ya a estas alturas de la vida, con la edad que tengo, yo sé muy bien que mi papá hizo lo que pudo con lo mejor que sabía. Sí, no era Yo me quedo con esa frase, porque a él lo enseñaron así. En su casa ellos eran 15 hermanos y pues mi abuelo también los trataba fuerte a ellos. Entonces, mi papá hizo conmigo lo mejor que sabía. Bueno, aparte que los papás tampoco vienen con un manual debajo del brazo para saber cómo ser buenos padres o malos padres, ¿no? O sea,
era como que él hacía lo que mejor podía en base a lo que él tenía como crianza también, ¿no? Sí. Pero bueno, tenemos anécdotas, bueno, la mayoría del tiempo también nos criamos fue con mi mamá, porque mi mamá pues era, digamos, la mujer de casa, la que tenía que estar pendiente de sus hijos, de buscarlo de la escuela, pendiente de sus tareas. Entonces, la mayoría del tiempo también nos criamos fue, o casi que todo el tiempo nos criamos fue con mi mamá. Pero la infancia de nosotros fue una infancia bonita. Como lo comenté, nunca tuvimos necesidades, nunca tuvimos lujos tampoco, pero mi papá pues nos daba lo que él mejor podía, y fue en términos generales un buen padre. Nunca nos faltó estudios, nunca nos faltó una buena salud, nunca nos faltó, nos daba lo que podía darnos, y eso era lo más importante, ¿no? Pero pues como el patrón de padre no era el mejor que digamos, eso sí es cierto, y un besito donde esté, ¿no? Sí. Pero ahí de niño yo todavía no sabíamos bien que sufría del corazón, de la manera en que lo grande que era ¿usted o él? Todos en No, la casa. O sea, digo, ¿usted no sabía que usted sufría de corazón en ese momento? Ni mi papá. No, tampoco, o sea, o sea, digo, pero la complejidad del problema del corazón o de la enfermedad del corazón que tenían, nadie lo sabía, ¿no? Nadie. No sé si usted Solo recuerda. Dios. Sí, besitos. No sé si usted recuerda cuándo fue la primera vez que usted sintió algún defecto en su corazón, o cuándo se enteró que Mal sufría logrado. un corazoncito. No, nunca. Creo que esa vez que me bañé en mi casa y salí, y todo el mundo como que se asustó porque me acaba de bañar y salí sudando. Entonces, como que por ahí ya empezó más mi mamá y mi papá a tomarle importancia a lo que tenía en el corazón, ¿no? Porque le habían dicho que tenía un soplo y ya, un soplo. Pero no que era en sí lo que yo tenía en el corazón. Entonces... Un diagnóstico, no estaba claro. Pero de niño, en mi infancia, o sea, en primaria, en la escuela y todo eso, yo no sabía. Yo hacía mis cosas normal y ya, ¿no? Ya en la adolescencia, que fue más traumático todo, lo del liceo, lo de, qué sé yo, ¿no? Los compañeros o cosas así, pues tampoco es que me haya dado cuenta en sí, simplemente sentía que me agitaba, ¿no? Pero yo suponía que era lo normal en esos casos. Pero también esa época así de liceo y eso fue tranquila y chévere. Felizmente yo no sufro el corazón, gracias a Dios. Pero no tengo un recuerdo muy claro de cuándo fue que usted empezó sus consultas al médico, cuándo fue que dijeron ya vamos. Bueno, fue porque yo presenté en la escuela militar en Venezuela, en una escuela de oficiales. Y allá tenían que hacerle a uno... Quería ser oficial. Allá debían hacerle a uno unas pruebas escritas, psicológicas y médicas. Entonces cuando yo pasé la prueba escrita, que era la de conocimientos, y de ahí me mandaron la prueba psicológica y también la aprobé, venía la prueba médica, para ya ahí sí empezar los estudios en la escuela de oficiales. Pero ahí en la prueba médica se dieron cuenta de que yo sufría del corazón. Entonces ya ahí no podía ingresar porque no me iban a dejar. Entonces en ese momento fue que, listo, o sea, no puedo. Que ya ahí cuando regresé de Caracas y todo, me colocaron un holter para hacerme algunos exámenes, y ahí nos dimos cuenta de que mi enfermedad tenía nombre y apellido. Entonces, todavía no se lo voy a decir. No. Pero sí es algo, o sea, no era cualquier cosa. No era, ay, sí, no, eso se le quita con cualquier pastilla o algo así, no. Era algo importante. Sí, era un diagnóstico bien complejo. Era importante, y pues ahí yo sí sentí como que, bueno, muchas cosas no voy a poder hacer. Pero no dejé que me afectara tanto, o sea, yo como que sí sentí eso en ese momento, como que estoy dañado, estoy malogrado, pero no me afectó tanto psicológicamente. Capaz por la familia o por los amigos o por cosas que ya decidí enfocarme en otras cosas. Bueno, no puedo ser oficial, voy a ser veterinario, que era lo que yo quería.
pero terminé estudiando otra cosa que no tiene nada que ver con veterinaria. Sí, o sea, la Entonces, familia nunca termina muy bien las cosas, ¿no? Empieza una cosa y termina otra. No termina nada. Ni terminan tampoco. Entonces, ahí sí ya me fui por otro lado, empecé a estudiar otra carrera y en ese momento, pues ya de grande fue que me dio un infarto. Ajá, a ese punto quería llegar porque antes de llegar, va a contar el infarto de donde mami, de la casa de mami. Ese Sí. que fue, ok, antes de llegar a ese punto, él era uno de los jóvenes que Harrison siempre ha tenido un carácter muy marcado, fuerte. Él era el amargado de la casa. O sea, es que cuando digo amargado, era que en su cara no era nada bonita, ¿no? Incluso Harry siempre fue una persona muy ordenado, siempre era una persona muy pulcro, le gustaba sus cosas en orden, libre Dios, si alguien se sentara en su cama, no sé cómo hacía para enterarse, pero se enteraba que alguien se sentó en su cama. Cosas como esas que marcaban una personalidad muy fuerte. Entonces, una de las preguntas que yo siempre he tenido así conmigo era como que, ¿cómo? Porque si el que lo conoce ahorita dice nada que ver con lo que él está diciendo, pero ¿cómo? Capaz sí, mi cara de culo siempre todavía, pero no comparado con Ahora, ¿cómo cambia la situación de su carácter? ¿Después de ese evento o antes ya usted sentía que estaba un poco más tranquilo con su carácter? No, después. Después. Entonces digo, ¿qué sucedió ese día? ¿Qué recuerda usted sobre ese día? Nada. Bueno, mire, yo lo voy a hacer un relato muy corto de lo que yo me acuerdo que sucedió. No me acuerdo de nada porque ya van a saber por qué es que no me acuerdo. Pero la historia que yo le cuento a mis amigos o personas que se enteran y me preguntan, son historias que me cuenta mi familia, ¿no? Que me cuenta mi hermano, o sea, la experiencia que él vivió desde su parte en el momento en que a mí me dio el infarto. O lo que me cuenta mi mamá, lo que me cuenta mi tía. Cada quien vivió ese momento de una manera diferente y desde un punto de vista totalmente distinto, ¿no? Porque una cosa es lo que uno siente siendo un hermano o lo que uno siente siendo, por ejemplo, mi mamá sintió distinto. Entonces, eso es muy diferente. Pero yo las cosas que sé es porque ellos me han contado a mí. Yo recuerdo que yo estaba con unos compañeros reunidos que... En el liceo. Está en el liceo, pero no está en el liceo, estaba en casa de un amigo. En la calle. Ajá. Estábamos haciendo unas actividades del colegio y a mí me llama mi hermana y me dice, véngase a la casa porque Harry le acaba de dar un infarto y lo están trasladando al hospital más cercano que estaba de la casa de mis abuelos. Aquí viene una anécdota muy cómica. Llegué a mi casa, efectivamente estaba mi hermana y había muchos vecinos dentro del desespero porque no vivíamos cerca donde a él lo estaban tratando, vivíamos bien retirados y había muchos vecinos que estaban llamando taxis por todos lados y en uno como que ablandó su corazón y nos quiso llevar porque no era cerca. Vivíamos lejos y nos fuimos. Y comentan los vecinos que luego había una cola larguísima de puros taxis que por fin decidieron llegar y estaban buscando la casa, pero ya nosotros no o sea, de todos los taxis que llamaron, se aparecieron después. ustedes se fueron el más rápido y... Exacto, y después llegaron como que el resto de todo el montón de taxis que nosotros y todos los vecinos alrededor estaban llamando. Y cuando llegamos al hospital, porque solamente nos estaban diciendo Harrison se puso mal, pero no, en realidad no sabíamos qué tan mal estaba. Cuando llegamos al hospital, yo veo a Harry en el hospital, en el pasillo del hospital, esperándolo porque lo iban a llevar a la morgue. Harry estuvo 1 hora muerto, sin signos vitales, ya había fallecido. Y la primera imagen obviamente impactante porque mi hermana y yo bajábamos de la casa al hospital y verlo en una camilla esperando su turno para llevarlo a la morgue, obviamente como hermano era muy impactante, ¿no? Y viene la historia que nadie cree, ¿no? La historia del médico que lo revivió a él. Pero ya él la va a contar de lo que él se acuerda y yo se lo voy a complementar. Pero fue un momento donde decíamos, ¿qué pasó? Y el día fue triste. Fue un día gris, fue un día triste porque decíamos, es el primero
de la familia que se nos va. Y obviamente pues nadie está preparado para recibir una noticia como esa, ¿no? Entonces, obviamente él perdió por un lapso de tiempo la memoria. Y bueno, nosotros como familia íbamos complementando la historia de qué pasó, ¿no? Cada quien daba su relato y nos dimos cuenta de que la historia de ese día no fue bonita. Fue un día para él, en especial, bien complicado. ¿Sí recuerdas más o menos qué pasó ese día? No, porque me morí. No, pues, pero antes de morirse. Bueno, Tampoco. nosotros es algo extrañísimo, habíamos ido 2 días antes al cine, él no se acuerda, ni siquiera de lo que vio. Y un día antes estábamos en una avenida, cruzamos muy rápido, él, mi hermana y yo, y un camión venía a lo que daba y casi nos mata a los 3. Y él tampoco se acuerda de nada de eso. No me acuerdo. Era algo, perdió memoria como de antes de la muerte. Ya estaba su casa muerta, ya dijo, ya hasta aquí nomás, vivo hasta aquí. Sí, o sea, yo sé que estaba en la universidad. Me llevó una amiga a donde mi abuela. Y ese día mi amiga, yo iba a buscar unos papeles en la casa y eso, me cuenta ella porque yo pues no me acuerdo. Entonces ese día ella estacionó, yo bajé y fui a la casa de mami. Uh-huh. Pero pasó el tiempo y ella nunca me vio salir. Y pasaba el rato y me llamaba y nada, que yo contestaba ni nada. Entonces, era porque me había dado un infarto. Se había muerto. Cuando yo llegué a donde mi abuela y yo toqué el timbre de la casa, ahí yo caí al piso, me morí, o sea, me dio un infarto ahí. Uh-huh. Entonces, o me estaba dando un infarto ahí en ese momento. Entonces, en la casa mi abuela abrió, pero se abría con un interruptor y el portón afuera era el que se abría. Y mi abuelo se dio cuenta que nadie entró ahí. Papi dijo como que, ella abrió y nadie entró. Entonces cuando papi se asoma a la calle, ve en el portón, en la reja, ve mis pies en el piso solamente. Sí, la silueta de los 2 zapatitos, nada más. O sea, solamente ve mis pies, ¿no? Mis zapatos. Entonces, mi abuelo empezó a gritar que mire que el muchacho que se cayó, que no sé qué. Y salió mi abuela. Y mi abuela, en vez de salir a auxiliarme, salió a cerrar la puerta porque creyó que era un ladrón que se estaba metiendo. Entonces, cuando mi abuelo ve la vaina, la situación, dice, no, que el muchacho que mira, que es Harrycito, que no sé qué. Entonces, ya mi tía, la hermana de mi mamá, cuando ve que hay mucho escándalo y mucha cosa, ella baja y sale y ve que yo estoy en el piso. Cuando ella sale hasta la calle y me ve en el piso y ve que yo estoy como que luchando para respirar, como que me está dando algo ahí, ella empezó a darme golpes en el pecho, como para ayudar a reanimarme. Uh-huh. Entonces mi abuela en ese momento llamaba a Nicanor, a mi tío, al esposo de la hermana de mi mamá. Y ella empezó a llamarlo para que él bajara, porque él es enfermero. Y él es técnico en marcapasos, precisamente. Entonces él ayudó Él ayudó a que yo esté aquí en este momento. Sí, hay que agradecérselo, de verdad. Él fue una labor bien fuerte. Y me vio ahí y él rápido captó, porque ya sabíamos que yo tenía algo en el corazón, ¿no? Pero no sabíamos todavía en ese momento que tan grave era, importante era la situación. Entonces, en ese momento él salió y todo, y él empezó a darme primeros auxilios. Me empezó a practicar un RCP, a darme respiración boca a boca, y mi tía mientras tanto me iba dando los golpes en el pecho. Lo besaron ese día. Pero sí fue, o sea, para mi tía, que es la que me cuenta que vivió ese momento tan traumático, fue bastante impactante, porque mi tía, y bueno, en todos de mi familia no borran ese día, ¿no? Como que ellos tienen muy claro todavía en su memoria qué estaban haciendo, cómo estaban vestidos, todo, absolutamente todo. Y en ese momento mi tío me alzó y me metió a la casa para cerrar, porque yo estaba en la calle. Me metieron a la casa y ahí continuaron dándome los primeros auxilios. Los vecinos, todos se acercaron a mirar por la reja y todo, porque pues sí había escándalo, había que ayúdenlo, que no sé qué, que el muchacho, que no sé qué más. Y
la cosa es que el tiempo que pasó desde que a mí me dio el infarto ahí hasta que llegamos al hospital y me revivieron fue 1 hora. Entonces, sí fue bastante tiempo, fue Sí, claro. largo el tiempo. Un vecino se ofreció a llevarnos en el carro de él y mientras mi tío iba atrás conmigo en el carro, o sea, como que él se sentó en el carro en la parte de atrás y a mí me acostaron encima de él y él iba dándome respiración boca a boca. Mi tía, con mi brazo que estaba colgando fuera del mueble, ella iba tocándome las pulsaciones y ella no sentía nada. Inclusive ahí cuando ya íbamos llegando al hospital, ella vio que ya yo estaba cambiando de color porque yo no estaba respirando, o sea, ya estaba Muriendo. Entonces, cuando llegamos al hospital no habían camas tampoco. Sí, bueno, la situación en Venezuela nunca ha sido muy buena, ¿no? Entonces a él le Sí, tocó o sea, vivir un proceso donde tenía que esperar que viniera un médico a ver qué es lo que está sucediendo. Hasta para asignarle morirse una había cama. que esperar. Sí, o sea, si usted se Entonces- muere, agéndelo porque no se venga a morir de la noche a la mañana, no le va a funcionar. Entonces ahí no habían camas y un señor se ofreció no, colóquenlo aquí. Uno que ya estaba hospitalizado, ¿no? Sí. Colóquenlo aquí para que lo atiendan, que no sé qué. Y a mi tía no la dejaron pasar. Ni a mi tío, obviamente. Pero él sí entró, mentiras, a buscar, ayudar a colocar el aparato ese que dan con las Electroshock. planchas, un desfibrilador, se llama eso, que son los que dan las ondas de choque, la corriente. Normalmente a las personas le dan como 3 a 5 choques eléctricos. A mí me dieron 13 choques eléctricos. Entonces, yo les voy a ir mostrando fotos mientras pasa el video, cómo me había quedado el pecho de marcado. Sí, póngalas acá o acá o acá. Póngalas. Me quedó el pecho marcado, o sea, me salió costra y todo porque me quemó. Claro, le quemaron el pecho por estar haciéndole el electroshock Se me quemó el pecho. para que él pudiera revivir. Lo conectaron a máquina. Claro, ya yo estaba respirando, pero, o sea, al momento en que me estaban dando los electrochoques, ahí lograron reanimarme. Ahí fue que me entubaron. Ya les costó, aparte de por el piercing, les costó. No, ya ahí no lo tenía. Pero No. les costó porque ya como tenía 1 hora de haber pasado ese momento, la tráquea se cierra. Entonces les costó entubarme y iban a abrirme un hueco acá, a hacerme una traqueotomía. No lo hicieron porque lograron entubarme. Lograron entubarlo, sí. Y entonces empecé a respirar conectado a una máquina. Lo que significa que yo estaba en coma. Vivía gracias a la máquina. Gracias a esa máquina. Yo estaba en coma. Y así duré 3 días, creo. Sí. 3 días. Mi mamá no estaba conmigo en ese momento. Mi mamá, sin embargo, sí sintió que yo me morí. Sí, algo loco. Mi mamá estaba del hospital, porque mi mamá es trabajadora social y tuvo que salir de comisión a otro lugar, a un pueblo cerca, pero estaba como a 1 hora y media. Y mi mamá cuenta de que mi abuela la llama diciéndole: Mireli, bájese porque Harry le dio un dolor de cabeza muy fuerte y está muy mal, está en el hospital. Pero lo que mamá cuenta es que ella empezó a sentir como hielo en el vientre. Ajá. Y ella sabía que no era un dolor de cabeza y que algo más estaba sucediendo. Entonces mamá decía: pero dígame la verdad, ¿qué ha sucedido? No, llega aquí tranquila, que nosotros ya estamos con Harry en el hospital, ya lo están atendiendo. Y mi mamá nunca creyó. Mi mamá sintió la muerte de Harry, sintiendo un hielo en el vientre muy fuerte, y dijo: mi hijo se murió. Sí, ella le dijo a mi abuela: dígame la verdad, Harry se murió. Y mi abuela le decía: no, mamita, tranquila, véngase. Venga para acá, que no sé qué, que aquí estamos en el hospital. Ya yo estaba muerto. Solo que no le iban a decir nada porque mi mamá no le... ¿Cómo dijo usted? No le han dicho tarima y ya ella está montando el show. Sí, ella dijo, mi mamá es bien showcera. Entonces no le dijeron eso porque... Bueno, en ese momento no es show. En ese momento que se le digan que su hijo se Claro, murió. pero mi mamá estaba lejos. Sí, estaba Entonces, muy lejos. Si iba a manejar o algo, pues era peligroso porque podía chocar o algo. Entonces mi abuela, conociendo a mi mamá, no la iba a intranquilizar más. Intranquilizar. Como larga, ¿no? Intranquilizar. Bueno, es que del verbo intranquilo. Inquietar, ¿no? No la iba a poner peor de lo que ya ella estaba. Entonces, en ese momento, pues le dijeron solamente que yo tenía un dolor de cabeza. Bueno, mi mamá llegó al hospital
ya yo estaba reanimado, o sea ya me habían intubado. Sí. Inclusive ya me habían bañado y todo, y yo estaba entubado. Mi mamá me vio ya acostado ahí, pálido, porque ya, o sea, lo que había ahí era un muerto que estaba conectado a una máquina. Y es muy increíble, Harrison fallece, bueno, y eso yo lo he vivido muy de cerca con muchas personas, pero el proceso de Harrison fue muy rápido. Harry fallece y su piel se empezó a marchitar, el cabello era seco de una persona como si tuviera años sin vida. Bueno, ahorita tiene tratamiento y acondicionador. Pero, y justo lo tenía así largo. ¿No? Sí, tenía el cabello largo. ¿Así de largo, no? No sé si así, pero tenía el cabello largo y lo tenía ondulado. Sí, pero nunca había tenido el pelo así. Bueno, largo, tenía el porque cabello... mi mamá no me dejaba. Así. Sí, le decía, venga para acá para cortárselo como un militar. Pero sí tenía su cabello un poco más largo y era seco. El cabello era opaco. Él automáticamente cambió muchísimo, ¿no? Y bueno, pasaron... Pero mi mamá decía que ustedes entraban a la habitación. O sea, mi mamá decía como que, ay, háblenle. Sí, bueno, eso es una anécdota bien... Muchos no creen, ¿no? Mi mamá decía que, y es cierto, el último sentido que se desconecta de la persona cuando muere es el oído. Entonces, mi mamá siempre que le permitían entrar o nos permitían entrar a nosotros por la zona de UCI, no nos permitían entrar en cantidad, entrábamos uno que otro. Mi mamá siempre decía, háblenle, él nos está escuchando, háblenle. Pero hacían cola para entrar. ¿Colas son cuántas? No, mi mamá decía que llegaban los amigos míos de... Ah, bueno, sí. O sea, no una cola del mercal, pero sí. No una cola para comprar productos regulados en Venezuela. Pero sí había mucha gente que iba solo por él. La cosa es que mi mamá siempre decía, háblenle, él está escuchando. Y yo, pues, no era que era el mejor estudiante del mundo. Y me acuerdo que iba a reparar. Yo estaba en reparaciones. Y le digo a él, hermano, ya vengo. Al oído le digo, hermano, ya vengo. Voy a ir a presentar unos exámenes y yo le dije, extras. No, dijo, y regreso. Yo tenía agarrado su mano. Y cuando le digo regreso, todos los monitores se disparan. Y empiezan a emitir un sonido bien fuerte, escandaloso. Y nos mandan a salir a mi mamá y a mí. Y nos preguntan qué le dijeron. Y yo le digo que yo me iba a presentar unos exámenes extras y luego regresaba a otra donde él estaba. Y el doctor dice que él está escuchando. Entonces, pues, obviamente no iban a tomar una decisión de desconectarlo a él a la máquina donde estaba teniendo, gracias a esa máquina, vida, porque de alguna u otra forma, si era cierto, nos estaba escuchando a nosotros y como que mi mamá y todos nosotros teníamos como que la esperanza de una recuperación. Aunque, no, porque a mi mamá le decían que yo iba a quedar como en vida vegetal. Sí, él no podía hacer nada. Por el tiempo que duré. Por el tiempo que duró sin vida, él no podía estudiar, él no podía trabajar, o sea, él iba a quedar en vida vegetal. Y pues me acuerdo en una cama. Me acuerdo que a mi mamá le dijeron, señora, tiene que firmar acá, porque, o sea, que en Venezuela usted no podía tener una máquina conectado lo que usted quería, mucha gente la necesitaba. Y pasaban los días y él no daba un signo de recuperación. Y le dijeron a mi mamá, señora, tiene que firmar acá para desconectar a su hijo, porque ya hay gente que necesita la máquina. Y mi mamá y mi papá para ese tiempo ya no estaban juntos. No, estaban separados. Y mi papá dijo, bueno, pues hay que firmar, ¿no? Quien está sufriendo es él. Y mi mamá dijo, lléguemelo a desconectar y verá que yo lo mato a usted con mis propias manos. A mi hijo no me lo desconectan. Y bueno, felizmente no lo desconectaron porque al tercer día resucité como Lázaro, no como Jesucristo. Como religioso yo. No me doy golpe de pecho por mi culpa, pero al tercer... O sea, la gente lo toma como que están hablando huevadas, pero sí. Como Jesucristo, al tercer día se levantó y dijo, chiquitos, aquí estoy. Tengo vida, no me conecten. Lo único es que, o sea, a mi mamá le dijeron eso, su hijo va a quedar en vida vegetal. O así un milagro y él despierte, pero él ni siquiera se va a acordar quién es usted. Y ahí es donde pasa lo que él está contando, de que, ay, sí, que cuidado me lo desconectan y que no sé qué. Claro, ¿qué madre va a firmar para que le desconecten a su hijo y terminarlo de matar, no? O sea, obviamente... Claro. No lo iba a hacer mamá. Mi mamá andaba ahí como un soldado parada en la puerta de la unidad de cuidados dormía en el hospital, en la silla del hospital dormía mi mamá. No se fue nunca, no comía, no tomaba agua. Mi mamá estaba queriéndose acostar al lado del creo. Dijo, no, de aquí no nadie me mueve. Y pues
Pasaron los 3 días que en lo que estamos hablando y el Señor dio señales de vida. Dijo, no, antes que me conecten de aquí, mejor vivo. Sí. Y hizo reacción, estaba entubado y empezó a reaccionar. Entonces vinieron como que las náuseas, obviamente porque tenía un cuerpo extraño introducido dentro de él. Y como que todo el mundo, va a vivir. Y automáticamente pues se vio la recuperación. Fue ahí mismo, fue recuperando muy rápido. Ya le quitaron el tubo donde lo estaba ayudando a respirar. Los días fueron muy rápidos y su recuperación también. No sé a los cuántos días a usted lo llegaron a pasar. 10 días. Qué eternidad, que no, fue muy rápido. Pero no, o sea, duré 3 días en coma en la unidad de cuidados intensivos y ahí como reaccioné y todo y empecé a recuperarme. Estuve como 2 días más ahí en cuidados intensivos y de ahí me subieron ya a piso. Okay. Y ahí estuve 10 días. Yo quedé como Dory. Si han visto Nemo, yo era Dory. Sí. De nada se acordaba. Es más, retrocediendo un poquito, él estaba en UCI y mi mamá entra a UCI a verlo y él le dice a mi mamá, mamita, ve todos esos globos color azules, todos esos globos son míos. Y había uno verde que le habían llevado. Todos esos me los trajeron, son míos. Y decíamos, ¿qué pasó? No hay globos azules ni muchos, hay uno solo verde. Y empezaba a hablar cosas que le habían sucedido a él de niño. Entonces decíamos, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué retrocede tanto? O sea, no le estoy hablando que retrocedía 4 o 5 años, a mí me dio el infarto cuando yo tenía 20 años. Y por ejemplo, hubo una cosa muy importante que me pasó cuando yo tenía 12 años, que yo me caí de una bicicleta y me hospitalizaron, porque me agarraron unos puntos en la cabeza, que me rompí la cabeza. Entonces mi tía, la hermana de mi mamá, ella fue a visitarme al hospital. Y ella cuando se fue a despedir de mí esa noche, ella metió debajo de mi almohada, o sea, se agacha para darme un beso, y ella metió debajo de la almohada un chocolate y me dice en el oído, papito, ahí le dejo un chocolate para que se lo coma ahora. Entonces, cuando me pasa esto a los 20 años y mi tía entra a la habitación a verme y yo veo a mi tía, yo me acuerdo y empiezo a buscar debajo de mi almohada un chocolate. Y mi tía me pregunta, ¿qué pasa, Harry? ¿Qué busca? Y mi tía, y yo le digo, tía, me robaron el chocolate que usted me regaló. Entonces mi tía dijo, este se fue hasta donde tenía 12 años, este está loco ya. Y así como eso, muchas cosas, ¿no? O sea, no me acordaba. Sí, retrocedió mucho. O sea, mucho las cosas se me olvidan al minuto también. Me preguntaban cosas y yo también volví y preguntaba lo mismo. O sea, llegaba alguien y yo les preguntaba, ¿y a usted quién le dijo que yo estaba hospitalizado? Su mamá nos llamó y eso. Y yo, ¿Y a usted quién le dijo que estaba hospitalizado? ¿Y a usted quién le dijo que era así? Era así. Era desesperante. Era desesperante porque era repetir lo mismo. Loco. En un lapso de tiempo muy corto. O sea, claro, había quedado tostado. En un tiempo muy corto había que repetir siempre lo mismo. Tostado, sí. Es cierto. Entonces, ahí fue donde, bueno, poco a poco fui recuperando la memoria. O sea, tuve pérdida de memoria a corto plazo. Y bueno, no es que todavía me acuerde muchas cosas. O sea, hay cosas que pasaron que no me acuerdo, la verdad. Esos 10 días que yo estuve ahí hospitalizado no me acuerdo tampoco, por ejemplo. La pregunta del siglo. Hay la gente que se muere y dice, yo vi un túnel blanco y vi a Jesucristo que me dijo ahorita no, o sí, véngase. ¿Qué vio? Nada, no me acuerdo. Por eso, o sea, yo quiero hacer como una regresión también, para que me lleve a ese momento. Pero yo no me acuerdo si vi una luz, si vi un túnel, si vi a Dios o si vi a nada. No me acuerdo de nada. Ni de los 10 días que estuve hospitalizado, ni de cosas que hice antes, ni meses antes, nada. O sea, no me acuerdo. Después de eso fue que me tenían que operar. Porque empezaron los médicos a decirle a mi mamá, mire señora, yo a su hijo le voy a hacer tal cosa y se va a recuperar y que no sé qué. El conejillo de Indias iba a ser. Llegaba otro grupo de médicos, no, a su hijo hay que tratarlo con esto, a su hijo hay que colocarle esto, o sea, era, sí, como el conejillo de Indias. Entonces ya ahí el cuñado de mi mamá, o sea, el esposo de mi tía, le sugirió qué hacer y bueno, viajamos a otro estado. Mi caso fue conocido por varios médicos ahí en Venezuela. Viajamos, me operaron.
colocaron un desfibrilador. Un desfibrilador no es un marcapaso. Un desfibrilador es como las planchas esas que me colocaron para revivirme, pero en un tamaño chiquito. Sí, es un dispositivo que abren un bolsillito en la puesto piel, lo colocan, lo Ajá. conectan al corazón y él con eso puede vivir un poco más tranquilo. Claro, no es que eso me ayude a vivir, sino que eso previene. O sea, eso es como que mi antivirus. Eso es como Su Windows. Sí, claro, mi Excel, ¿no? Mi actualización. No, eso es como que está ahí puesto por si acaso se llega a repetir de nuevo un episodio como ese. Más nada. Pero de resto, pues, ya cuando me operaron y todo eso, ya ahí para muchos la vida pudo haber cambiado, pero yo traté de que mi vida siguiera lo más normal posible. Después de eso yo empecé, o sea, íbamos a las ferias y yo igual me montaba en las cosas esas, en los juegos de atracción altos y... Ah, sí, eso es una historia muy divertida y compleja, pero llegó la comida, así que... Bueno. ¿En dónde habíamos quedado? En que le habían prohibido, en que se iban a montar unos juegos de diversión extremos. Ah, sí, yo igual, o sea, mi mamá quería que yo me quedara en la casa haciendo nada, como quietico, como que nadie me tocara, porque ella creía que me iba a pasar algo malo. Y yo traté de hacer mi vida normal, porque ¿para qué me iba a quedar como un mueble ahí en la casa? O sea, lo mío era, o sea, yo quería salir, o sea, tenía 20 años. Yo quería salir, andar con mis amigos, aparte, o sea, mi mamá ni siquiera quería que yo siguiera estudiando. Yo dije, no, yo tengo que seguir estudiando. Y pues uno conoce gente y todo, empieza a salir, empieza a divertirse y todo. Para mi mamá eso era prohibido para mí. Era el niño mundano, no me dejaba salir. Mi mamá lo de él era como que encerrarlo en una burbuja y decir, no salga acá, quiero protegerlo. Que obviamente pues las madres que están escuchando eso van a decir, también quizás actuaría de la misma manera, ¿no? O sea, mi mamá siempre, el hecho de que haya fallecido y luego retornar a la vida, ni loca lo iba a dejar hacer cosas que de repente podría colocarlo en peligro o de repente fue más que todo sobreprotegerlo. Uy, pero se volvió sí sobreprotectora, pero al 1000, o sea, sí, no. Sobreprotectora. Yo dormía y mi mamá me ponía el dedo así a ver si yo estaba respirando. Y varias veces en la madrugada, no era una sola vez. Mamá muchas veces. Y le colocaba el dedo aquí mi mamá en la madrugada, ella se despertaba asustada, mi muchacho, y me ponía el dedo en la nariz a ver si yo estaba respirando. Era tanto el trauma que yo me acuerdo que cuando dijeron, no, que ya a Harry le van a dar de alta y que ya se lo pueden llevar a su casa y no sé qué. Yo tan lindo, tan buen hermano, agarré como 400 globos y empecé, paso con mi pulmón, inflándolo yo así, a pura boca. Y le llené todo el cuarto, porque el cuarto donde nosotros dormíamos era bien grande. Y le llené con puros globos así por todos lados. Y cuando mamá entra al cuarto me dice, me hace volver loca, todos. Mi muchachito no puede tener susto. Y yo, porque a mi mamá le da miedo que se explotara un globo. Que se explotara un globo de eso solo y me asustara y me moría. Pero sí, se recuperó. Empezó a hacer una vida como que mucho más normal. Una de las recomendaciones era que no estudiara, que no trabajara. Él como que empezó a colocar de su parte y decía, no me puedo quedar, como dijo ahorita, acostado en la cama esperando que, no sé. Entonces él mismo como que empezó a buscar un trabajo, empezó a buscar la forma de prepararse, de buscar la universidad, de estudiar. Y pues a eso es lo que voy. Para todos nosotros fue un aprendizaje muy lindo, ¿no? El hecho de que haya fallecido y ya todo lo que ustedes han escuchado y que a lo último diga, no puedo quedarme así, tengo que hacer algo, tengo que llevar una vida normal. Para nosotros, en lo general, fue un aprendizaje muy bonito, como que dicen, bueno, querer es poder. Pero a todas estas, ¿qué aprendizaje les gusta esta situación? Eso, que no hay, o sea, lo único que los puede detener, o sea, lo único que lo puede detener a uno es morirse. Porque... Ya pasó. ¿Y ya? Ya, hombre. Eso, chao. No, lo único que lo puede detener a uno es precisamente eso, ¿no? Como que morir. Porque si usted está bien, me refiero a... Mi abuelo dice una frase que se llama en el comer y el dormir está el vivir. Mientras usted coma y mientras usted duerma... Que para él es
Dormir, si fuese un trabajo, yo fuese millonario. O sea, yo estaba bien, yo decía, yo no me puedo quedar aquí como un mueble sentado y haciendo nada, yo tengo que vivir. Aparte que fue a mis 20 años, entonces era importante para mí no dejar que mi mamá se apoderara de ese sentimiento de quererme dejar en la casa haciendo nada. O sea, yo dije, no, yo no me puedo quedar con mi mamá aquí. Me volver loco. Me volver loco. Pero aparte de eso es que no era una vida bonita si yo me quedaba así. Entonces lo hice por mí, no por demostrarle nada a nadie. Yo lo hice por mí, porque yo quería estudiar, porque yo quería salir. Yo empecé a ir, me acuerdo, al gimnasio en Capacho, a escondidas de mi mamá. ¿Y cuando se entera? Porque obviamente cuando uno no tiene actividad física, pues, o sea, yo soy muy fácil de adelgazar y me cuesta mucho subir de peso. Envidia. Y él es todo lo contrario, él respira y se engorda y le cuesta adelgazar. Pero yo no quería verme tan flaco, entonces sí me metí al gimnasio a escondidas de mi mamá. Y mi mamá me descubrió. Llegó hasta el gimnasio, pero nada más me vio y se fue. Bueno, no me sacó. ¿te libró del show? Sí, me salvé del show. Pero, o sea, ese tipo de cosas, ¿me entienden? Si uno sabe hasta dónde es su límite. Uh-huh. Si usted o cualquier persona tiene una enfermedad o algo, esa persona va a conocer cuál es el límite de él. Y sabe también qué cosas puede hacer y qué cosas no. Claro, ¿hasta dónde puede llegar? Exacto, entonces como que darle importancia a la enfermedad es dejar que uno valide esa enfermedad y que esa enfermedad se apodere de uno como tal. Yo no le di importancia a mi enfermedad. Después de eso hice muchísimas cosas que más adelante se van a ir enterando. Y bien, o sea, siento que hoy la edad que tengo y las cosas que he vivido y las cosas que yo he aprendido, porque dije yo tengo que vivir. Y como dijo mi hermano, antes yo era muy amargado. Entonces ahora no tanto. Ahora no. Entonces trato de, porque yo pensaba y dije, ¿qué gano yo siendo así, no? Como que nada, ni porque cuide mis cosas, ni porque sepa quién se acuesta en mi cama, ni porque cuide mi ropa, ni nada, que usted se ponía mis cosas, se ponía mis zapatos y todo. Ese tipo de cosas no me las voy a llevar si yo me muero. Entonces, ahí me di cuenta de que sí tenía que hacer un cambio drástico en mi vida, o sea, como que no podía seguir siendo la misma persona de antes. Si usted, hipotéticamente hablando, ¿no?, llegase a ver ahorita al Harry que estaba en el hospital, conectado, moribundo, así ya, ¿qué le diría a ese Harry? Ay, no, para cómo está el mundo ahorita, le digo, ay, quédese ahí. Ay, no, mire, va a venir una pandemia, se va a ir del país. Yo ya no quiero vivir. Mire, no, le van a pasar muchísimas cosas, no, quédese ahí mejor. Yo le dije, no nazca. No, porque, o sea, digo, el estar ahorita también, como usted está ahorita, el tener, que eso él lo va a contar más adelante, lo que es el tema o el proceso, lo que fue emigrar, pero verse ahorita con un hogar hecho, con las cosas que lo rodean, que a usted le gusta, la gente que a usted le gusta, ¿qué le diría a ese Harry de verdad? Esto sí, ¿qué le diría a ese Harry que estaba ahí en la cama diciendo, estoy luchando pero no me quiero morir? Que siga luchando, que todo pasa, que nada es eterno, excepto el gobierno de Venezuela, no mentiras, que todo pasa, que todo va a ser un aprendizaje, que las cosas suceden en uno para uno adquirir más conocimiento, más fuerza. Crecer. Exacto. Y que de ahí lo que puede agarrar es el impulso para seguir, más nada. O sea, yo le diría al moribundo, al Harry que está ahí acostado y todo. Bebé parece.
Parece que las cosas que le quedan por vivir son espectaculares. Y que hasta el momento no se ha arrepentido, porque fíjese que hoy por hoy, por ejemplo, yo puedo dar testimonio de esto, y siempre lo hemos comentado nosotros en la familia, ¿no? Yo siento que él ha sido... Su orgullo y su admiración. Bueno, no tanto como el orgullo y la admiración, simplemente que él ha sido esa persona que uno dice, bueno, si Harrison puede, ¿por qué nosotros no? Si Harrison pudo, ¿por qué nosotros no? Y yo creo que más allá de lo trágico que pudo haber sido, él dejó un aprendizaje a toda la familia muy bonito, ¿no? Aunque mi familia no me lo dice, en realidad. O sea, yo sé que para mi familia soy importante, claro. Uno puede decir, sí, yo también soy importante para mi familia. No, pero sí sé, por mi hermana y por él mismo, que sí mi opinión les importa. Pero eso es nosotros tres, porque somos así como hermanos, ¿no? Ahora, ya lo que piensa mi mamá, lo que piensa mi tía, lo que piensan los demás, pues capaz sí piensan de esa manera. Pero no actúo ni vivo como vivo por ellos, sino por mí mismo. Claro, y Harry lo sabe, ¿no? Y él lo toma como chiste, pero por ejemplo, ha pasado en muchas ocasiones que si yo necesito hacer algo importante en mi vida, como que lo llamo a él, ¿no? Y digo, Harry, me está pasando esto. Y no porque él me diga, tiene que hacer esto y yo lo vaya a hacer, no. Simplemente como que... sí, le importa lo que yo le vaya a decir. No es que sea el sabio, ¿no? Pero procuro que escuchar su opinión porque pues es valioso. Y escucharlo hoy en día, todo lo que he vivido, toda la experiencia que ha adquirido, todos los conocimientos que ha tenido fuera de nuestro país y que ha tenido que luchar tanto con esa enfermedad, yo creo que es importante a veces, como que a veces centrarse, callar y escuchar la opinión del otro. Por lo menos para mí, incluso mi pareja me lo dijo ayer o hace 2 días. ¿Te acuerdas que cada vez que ibas a hacer algo le decías, primero voy a preguntarle a mi hermano? Y yo decía, sí, siempre. O sea, usted no se movía, sino era que Harrison le decía, hágalo. Y yo decía, bueno. Todavía, siga así, porque mire que hasta dónde ha llegado. Gracias a mis consejos. No, bueno. Claro que sí. Pero sí, para nosotros sí mi hermana también es así. Ella va a hacer algo y ella me llama. Como que para que la aconseje y para validar lo que ella está pensando o no. Pero sí le importa mucho mi opinión. Sí, eso es lo bien importante. Incluso un día mi mamá dijo, bueno, mi hijo favorito la verdad es Harry. Y nosotros, ¿cómo? Y después ella explicó, no, bueno, no es que sea el favorito, simplemente que después de lo que pasó, pues la atención de ella hacia él era como que se notaba, pues, ¿no? Era muy... Sí, o sea, se volvió diferente su atención conmigo y su trato conmigo. Era el favorito de la casa. Ajá. Y sí hay que decir lo que es. Para nosotros todos, Harrison siempre ha sido una pieza importante, ¿no? Y yo como hermano, pues no me hubiese imaginado que hoy por hoy se me estuviese. O sea, digo, ¿quién me hubiese dado esos consejos? Nadie, papito, digo, nadie, yo. Bebé, vaya, bebé. Yo. ChatGPT me lo dice todos los días. Pero yo se lo digo primero. Nos vemos. No soy un robot. Pero sí lo que dice es cierto, pero más que todo también nosotros mismos hemos creado ese tipo de relación y de dinámica entre nosotros tres. Sí. Porque por lo vivido y no lo aprendido, porque no es lo que nos enseñaron y no es lo que vimos, sino que nosotros tres como que se dio esa dinámica de tratarnos de esa manera y de ser buenos hermanos, capaz haciendo lo opuesto a lo que veíamos en nuestra niñez y en nuestra casa y en nuestra familia. Entonces, por eso para ellos también, luego de ese episodio de lo del infarto, consideran que bueno, que sí, que si yo puedo hacer cosas, ellos también. Por eso, capaz mi opinión les importa por lo mismo, porque... Claro que sí, porque después de eso... O sea, no es que se haya convertido en el sabio, pero para mí, por ejemplo, en lo personal, yo digo, a ver, ¿qué haría Harry si yo tengo esta situación? Entonces, ya lo llamo, Harry, me está pasando... Claro, porque yo tengo otra manera de ver la vida ahora después del infarto. Eso es lo que pasa, a ese punto quería llegar. Harry no es que sea antiparabólico, no, él le importan muchas cosas de lo que gira en su entorno, pero
yo siento que yo soy más dramático, chaucero, como quieran llamarlo. Él es mucho más pasivo ahorita, hoy por hoy. O sea, Pasivo se puede no, decir. no, O sea, mucho más tranquilo, mucho más centrado. ni centrado, o sea, como que más fluido es la palabra. Entonces me dice, no, niño, no haga eso, no sé qué. Digo, bueno, sí, puede que tenga razón. Más, sí, no antiparabólico, sino más fluido. O sea, yo siento que después del infarto, la vida yo la veo diferente. O sea, yo Claro. digo, uno no sabe cuándo se va a morir. Entonces, por ejemplo, para mí los planes a largo plazo, a muy largo plazo también, no van conmigo. O sea, como que me aburren. Yo puedo tener un objetivo y decir, bueno, en algún momento yo quiero tener una casa o un carro o quiero viajar a tal sitio. Pero si lo pongo a muy largo plazo o quiero obtener tal cosa, no sé si me estoy explicando, pero si en el camino a yo llegar a ese punto que quiero llegar se me van presentando otras cosas, yo las aprovecho. Claro, él aprovecha su vida al máximo Exacto. y vive su día como si fuera el último. Y eso siempre me lo he hecho él. Mire, niño, porque siempre me dice así, mire, niño, viva su vida como si fuera el último día. Así, o sea, aproveche todas las oportunidades, aproveche todo lo que le está pasando bueno, aprenda también de lo malo, porque de alguna u otra forma de lo malo también se aprende. Entonces, él lleva su vida un poco más, no digamos liberal, pero él como más tranquilo. Él es Más más relajado. relajado, no piensa como tan cuadriculado como muchas personas. Entonces, de alguna otra forma, que uno no esté pasando por un proceso muy bonito y escuchar una palabra como que, ok, él lo haría de esta manera, es lo que yo hago, o coloco un stop y me digo, bueno, si Harrison me está dando ese consejo, pues lo sigo a ver qué tal, pero si no, no es bueno, chao, también no lo hago. Pero le han funcionado todos los consejos que le he dado. Y Bueno, eso es lo importante. Porque la mayoría sí. Porque sí, o sea, si se ponen a pensar y uno vive en base a algo, a un trabajo, a la rutina diaria, es como que estar muerto igual, ¿no? Como que, en cambio, si a mí se me presentan oportunidades y me dicen, Harry, vamos hoy o mañana para tal parte, vamos. Hagamos esto ahorita, vamos. Por ejemplo, mi pareja me dice, vamos al cine ya, ya, vámonos. O sea, dejo de hacer lo que estamos haciendo, o si inclusive hemos hecho viajes así relámpagos. O sea, porque ese tipo de planes a mí sí me gustan. Pero no es porque me saquen de mi cotidianidad, sino porque aprovecho lo que se me presenta, aprovecho el día, aprovecho vivir. Y es lo importante, o sea, no me quiero quedar haciendo todos los días de mi vida lo mismo. Entonces a veces siento que hay personas que no comparten ese pensamiento o sienten que yo no le tomo importancia a las personas, a las cosas o a mi propia vida. Pero no es que no le tome importancia. La importancia para mí es vivir el día. Y vivir mi vida. Aprovechar y vivir como yo quiero. Hacer lo que yo quiero y ya, o sea, no... Porque si me pongo a vivir en base a lo que los demás piensan, quieren y desean para mí, pues no estoy viviendo mi vida, estoy viviendo en base a los gustos y a los pensamientos de los demás, y no el mío propio. Claro, y hablando de vivir su vida, ¿qué se viene con este nuevo Harry? ¿Qué ve en el nuevo Harry? ¿Cómo se proyecta usted de aquí a el corto plazo? Porque de largo plazo, ya lo he dicho, no funciona. El corto plazo, mediano corto plazo, ¿qué ven usted? ¿Cómo se ve? Bueno, yo me veo haciendo lo que me gusta, como siempre lo he hecho, creciendo, aprendiendo, como he hecho hasta estos momentos. O sea, yo he seguido mi vida aprendiendo muchísimas cosas. O sea, no leyendo porque no me gusta tanto leer, pero sí veo cosas. Por ejemplo, ahorita que estamos en otro país, aprendiendo de culturas diferentes a lo que hacen acá, muy diferente a lo que hacen en Venezuela. O sea, conocer y adquirir conocimientos. Y planeo seguir en eso, o sea, creciendo como persona, alimentando mi cerebro, aprendiendo y viviendo. Así me veo. Bueno, es lo mejor. Ahora, yo creo que ya las personas que han escuchado muchas cosas que vienen de su parte, también sería bonito que le des un mensaje
enriquecedor, le deje un mensaje que nazca en su corazón a las personas que se van a sumar a este proyecto, a todas las personas que van a empezar a ver este podcast que de hecho se inicia siempre así, pero que va a tener mucho éxito porque sé que va a ser así. Quiero que le diga un mensaje de lo que nazca en su corazón al seguidor 1 hasta el seguidor el millón que pide YouTube. ¿Qué te dijese? Mire, mi consejo es, o mi mensaje es, viva su vida, ¿no? O sea, si usted está pasando por un momento malo, si usted está pasando por situaciones que usted sabe que se le viene algo difícil, o en ese preciso momento usted está pasando por una enfermedad, cualquier cosa que uno esté pasando no es más grande que la importancia de vivirlo. O sea, si usted tiene un momento difícil, ya, voltee la situación. Esto me va a servir para aprender, para crecer, ¿no? Por ejemplo, a mí con lo del infarto, se me acabó mi vida en un momento. ¿Qué aprendí yo de eso? De que las cosas que yo tengo y quiero hacer y que puedo disfrutar haciéndolas, tengo que hacerlas y vivirlas. Porque si me quedo esperando que no, en algún momento se me van a dar, me puedo volver a morir y no voy a hacer nada. Me muero por segunda vez. Entonces, sí, aprovechen. Exacto. Yo entendí, mire, yo creo que para mucha gente que dice, uy, ¿cómo se puede burlar de eso, no? Para nosotros, a la forma como nosotros lo hacemos. Es en chiste. Sí. ¿No? De hecho, yo siempre digo, cuando yo me muera, coloquen en mi lápida que yo muere por segunda vez Harrison Chacón. Y vamos a colocar la fecha en que nació, la fecha en que murió y la fecha en que murió. Dos fechas de muerte. Pero sí es un mensaje muy bonito, ¿no? O sea, pese a las adversidades que puedan haber como cualquiera de nosotros, es aprovechar la vida como venga, con dificultades, con defectos, con problemas, porque de alguna otra forma de ahí vamos a crecer, de ahí nos vamos a enriquecer para muchas cosas y hacer lo que hace, vivir su vida, obviamente sin hacerle daño a nadie, pero vivir la vida como si fuera el último día. Y eso es algo que él incluso a mí me lo ha enseñado y me ha dicho, mire, mañana tengo la posibilidad de volver a vivir como él. Claro, ahí estamos, mañana no sabemos. No sé si mañana voy a morir, no sé si mañana me pase algo que ya me pasó y después me regaló un espacio para contar, bebé. que también tuve un accidente fuerte y casi muero y él también murió por segunda vez y yo digo, gracias Dios mío porque tenemos una segunda oportunidad, ¿no? Y eso, vivan su vida al límite, vivan bien, hagan el bien y agradezcan antes de dormir, pero su día que sea el último día. Claro, o sea, en la situación que estén, agárrense de lo que a ustedes les guste, de lo que más les guste. Hay gente que bueno, agarran, bueno, a mí me gusta los deportes extremos. Bueno, agárrese de ese pensamiento y no se vea, o sea, visualícese haciendo eso y no deje que una enfermedad o un momento trágico o malo en su vida se apodere y permanezca ahí, ¿no? Hay quienes se pueden agarrar de bueno, a mí me gusta, qué sé yo, la religión, agárrense de Dios. Hay otros que cualquier cosa, de lo que crean, de lo que ustedes sientan que les puede dar ese poder o elevar ese pensamiento, agárrense de ahí y no lo suelten, o sea, continúen. Nada es más grande, o sea, nada va a poder con el pensamiento que ustedes tengan para seguir adelante. Nada. Eso. Y eso usted no se lo esperaba, pero yo creo que es importante hacerlo porque ahorita estoy viendo alrededor de su casa y digo, este podcast se inició en una fecha muy importante y hoy, hace 4 años, partió nuestra abuelita y que ya está chiquita, de que te estoy viendo. Sí. Donde esté, gracias por cuidarnos, gracias por protegernos, gracias por tanto, porque creo que mi abuela en la crianza de todos nosotros, porque vivíamos en su casa, jugó un papel importante. Fue un papel, fue un pilar, fue nuestro ancla que nos acercaba y nos decía, hey, un momento, así no son las cosas. Y creo que es una fecha muy linda. Un minuto de silencio. Pero
Sí, se inicia en una fecha muy importante para todos nosotros como familia. Y bueno, gracias abuelita donde esté y gracias por cuidarnos. Así que este podcast no puede tener más éxito que iniciando un día donde ella partió y que nos va a cuidar y va a decir, bebé, te va a mandar 600 seguidores el día de mañana. Y plata, mucha plata. Sí. Por favor, hay que monetizar, ayúdenos. Bueno, espero que este sea uno de los tantos episodios que vaya a tener y que, bueno, sean ustedes testigos de cada episodio que vaya a subir, acompañándome. Desde ya les agradezco a todos, a mi hermano por estar aquí hoy, por acompañarme siempre. Y nada, espero que la historia les entretenga, que conozcan con esto bastante de mí. Y más adelante, pues nada, le iremos contando otras situaciones, otras anécdotas, otras cosas en este podcast. Se vienen cosas muy lindas, se vienen contenido muy divertido, se viene contenido muy educativo, se viene contenido muy chévere, así que les invito a que se queden, a que lo sigan, a que sigan viviendo con él el paso a paso. Créanme que él es divertido, lo va a divertir mucho. Yo soy chévere, pero viene un contenido que es lo importante y lo que yo le estaba diciendo antes de empezar a grabar esto, ¿no? Es un contenido, lo que él hace muy orgánico, muy bonito, muy él. Nada de esto es ensayado, nada de esto es como que pare la cámara porque no tenemos que decir esto. No, o sea, aquí va a haber tema de naturalidad. Aquí va a haber tema de todo y para todos. Aquí va a haber temas de religión, de sexo, de política. Bueno, en política, bueno, sí, también de claro, cosas del día a día. La política nos hizo correr, pues, y eso va a ser, creo, más adelante, o debería de ser un episodio suyo. Sí, ¿Qué también pasó? ¿Por qué corrió? Claro, van a saber muchísimas cosas. Interesante. Sí. Y ya vamos a hablar de distintos temas, inclusive ustedes mismos pueden sugerir temas, porque va a ser un podcast conversacional y participativo. Sí, aquí va a haber una cajita de información, de preguntas, para que le vayan haciendo preguntas que quieren ver, que quieren aprender incluso, que quieren que les cuente, que quiere aprender de él y escuchar cosas divertidas, escuchar cosas bonitas, y espero que de verdad esto sea un proyecto bastante largo porque sé que va a ser. Sí, así que los dejamos con eso. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Unos bechitos, chao. Chao.